Entendido. Hola Mercedes, hola Sara, ¿cómo van? Bien, gracias, profesor Esther. Bien, gracias a Dios, sí, bien, bien, gracias al Señor. Me alegra saludarles y verles. Igualmente. A ver, mis hermanitos, vamos entonces bueno, pero vamos llegando poco a poco, pero vamos ahora. Vamos a darle gracias a Dios porque son las 8:05, oramos al Señor y arrancamos con este tiempo. Padre, te damos gracias nuevamente por darnos este gozo, Señor amado, de estar aquí en clase. Rogamos, Dios mío, tu bendición para cada uno de mis hermanos allí en donde están recibiendo la clase. Bendíceles, Padre, la gloria. Y, Señor amado, que este tema que trabajamos hoy acerca de los ángeles sea de bendición para nosotros en Cristo Jesús. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanitos. Entonces, ustedes también tienen una lectura para hoy, ¿cierto? Una lectura acerca del libro de Wayne Grudem, que habla acerca de los ángeles. A ver, mis hermanos, quisiera escucharles cómo le fue con la lectura. ¿Qué tal con la lectura? A ver, Mercedes, cuéntenme cómo le fue con la lectura. Le toca quitar el micrófono para que podamos escuchar. Bueno, profe, sí, la lectura pues es bastante pedagógica. En el sentido de, ¿sí me está escuchando bien, profe? Ahí estoy escuchándole bien, sí, señora. En el sentido pues de que enseña realmente no solamente la naturaleza de los ángeles, sino la verdadera visión que muchas veces la confundimos, ¿cierto? Pues en eso la lectura me aportó mucho, como aprender a distinguir el verdadero rol de los ángeles. Eso fue por lo que me y por lo demás puede leerse en el trabajo. Listo, mi hermanita Mercedes. Muchas gracias. Okay. María José, ¿cómo le fue con la lectura de los ángeles? Pues, profe, en lo personal me gustó mucho, la verdad, no tenía mucho conocimiento de los ángeles, no es que hablemos mucho de eso en la iglesia, y la verdad, saber sobre ellos de manera en cómo pueden ser un ejemplo para nosotros de reverencia, de obediencia y de adoración al Señor, que era de lo que hablaba la lectura, me parece muy, muy, muy interesante. Y cómo los debemos tener presentes en nuestro día a día, cómo Dios los utiliza dentro de sus planes, los usa dentro de sus planes primero para mostrarnos a nosotros, eso me pareció magnífico, mostrarnos a nosotros como su providencia para con nosotros, ¿no? Porque mencionaba la lectura de que ellos pecaron y no se les perdonaron sus pecados. En cambio, nosotros pecamos y pues Dios dio a su único hijo por nuestros pecados. Entonces, no sé, me pareció muy, muy bonita, muy confrontante y también como muy útil para nuestra vida diaria y muy interesante y me gustó mucho, profe. Gracias, María José. Jamie, cuénteme la lectura, ¿cómo le fue? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. La verdad, una lectura muy, muy significativa en el sentido de ampliar el conocimiento acerca de estos seres que también
de cierto modo se ha hablado de ellos, pero que lo que más, sí, se ha hablado de ellos en distintos contextos y cada contexto tiene algo agregado acerca de ellos, pero me gustó mucho en la lectura la centralidad que tiene en los textos bíblicos. Es decir, ahí el tema decía con base bíblica. Algo que me aportó mucho es la parte de de las funciones y cómo entra en el propósito de Dios a cumplir funciones específicas. Y me pareció muy bonita, profe, apropiada, significativa y mucho para aprender y también para seguir estudiando, como que esa forma de interesarse un poquito más para ahondar en estos temas que también son valiosos e importantes dentro de nuestra vida cristiana. Decía algo mi compañera María José, que poco es enseñado, bueno, comparto esa parte, eso es que es poco enseñado dentro de nuestra, bueno, en mi caso personal, dentro del círculo de iglesia en la cual estoy, pero que es necesario porque creo que también ayuda a fortalecer la vida cristiana porque es un contenido bíblico importante en nuestra vida y en el plan de Dios también con nosotros, sus hijos. Gracias, Jenny, Patricia. Sara, cuénteme cómo le fue con la lectura. Ok, profe, buenas noches a todos. La lectura me pareció muy chévere, como que clarificó varias cosas. Sin embargo, pues sí tengo una duda existencial en cuanto a la lectura, y es que pues me quedó sonando, no sé, lo puse ahí también en el informe como una pregunta, y es que si los ángeles tienen conciencia, por decirlo así, tienen una inteligencia, tienen una moral, digamos que también tienen una libertad en el sentido de que algunos eligieron no obedecer a Dios. Entonces, entonces si los ángeles tienen alma o no. Y entonces uno podría decir que los ángeles son seres espirituales, que los ángeles tienen sentimientos y emociones porque se alegran, porque se entristecen, porque tienen voluntad. Digamos que son ciertas características de un alma, por decirlo así. Hacen hasta fiesta. Sí, hacen, Pecado se hacen arrepiente. fiesta y todo eso. Entonces, lo único que les faltaría, por decirlo así, entre comillas, sería un cuerpo físico para ser parecidos a los seres humanos, cuerpo que puede recibir, o no sé si recibir, bueno, no sé si recibir es la palabra correcta, pero pueden estar en condiciones físicas cuando Dios nos envía ciertas labores. Entonces, digamos que en cuanto al alma, si tienen alma o no, es que es existencial, ¿cierto? Eso no nos va a servir, no sé si de algo nos vaya a servir saber eso, pero eso es algo que sí tengo como la duda, porque si son almas, entonces Dios prefirió salvarnos a nosotros, pero a esas almas no, en el sentido de que, pues sí, o sea, no hay plan de salvación para los ángeles. Y no con el, o sea, no con el fin de juzgar a Dios de que por qué hizo eso, por qué eligió eso, no, sino como, entonces podríamos decir que existen almas angelicales o algo así. No sé, eso es una pregunta que me dejó la lectura. Bueno, pero si tienen lenguaje angelical, porque no tienen alma angelical. Vale, gracias, Sara, muy bien. Y bueno, vamos a ver cómo de pronto en el camino se contestaron la pregunta, aunque está como muy difícil. Y John Alexander, ¿cómo le ve con la lectura? Hola, profe, bien, bien, los compañeros han dicho ya algunas cositas importantes. A mí me queda entonces como complementar la parte de si los ángeles son seres ministradores, son seres al servicio de la iglesia, pues en este caso de nosotros, ¿hasta qué punto nosotros tenemos autoridad sobre ellos? Como para enviar ángeles a atar y desatar, para envío activo los ángeles y ese tipo de cosas que seguramente con muy buena intención se hace en la guerra espiritual, llamémoslo así, en la protección, bueno, varias tareas que podemos delegar y orar y decir, Señor, o directamente a los ángeles, bueno, activo los ángeles que me fueron asignados para ir y hacer y deshacer y coger
aquí estoy en el llano, entonces coger al diablo de los cachos, hacerle vuelta de campana y no sé qué más cosas. Es eso, aparte de lo tradicional, es eso teológico, tiene fundamento, tiene algún, ¿cierto? Porque a lo mejor lo podemos estar haciendo, pero esa inquietud me quedó. Y si más adelante el profe me permite, yo quisiera compartir un testimonio, una experiencia que tuve en alguna ocasión. Así que no sé si es este el momento o más adelante, y si me lo permite, le agradezco. ¿Tiene que ver con los ángeles y todo esto? Sí, señor. Bueno, entonces en un momentico, mira, vamos a ver. Listo, vale. Gracias, mi hermano Vale, vale. Alexander. Y Daniel, y después le damos la palabrita a Mercedes. Daniel, cuénteme acerca de la lectura. Bueno, para mí fue interesante recordar varias cosas por ahí que había leído sobre el tema, pero me parece interesante la forma en que el autor, digamos, se toma para de una forma sencilla y poco a poco soltándole más, presentar no solo el tema de los ángeles, sino también el tema de los demonios, como las dos, digamos, como los dos actores del mundo espiritual que muchas veces aún nosotros pensamos que conocemos, pero que realmente desconocemos muchos detalles puntuales, ¿sí? Sobre todo hay uno que siempre, digamos, desde hace mucho tiempo lo había mirado, pero no tenía, digamos, como la base ya con una lectura para tomar una argumentación en torno a ello. Y es que, digamos, pensaba y reflexionaba que a veces nosotros no somos muy inteligentes con nuestra lengua y con lo que decimos, ¿sí? A veces soltamos como demasiada información de una manera muy fácil a nuestros enemigos, en especial al demonio y y sus demonios, ¿sí? Y muchas veces eso aún el mismo diablo lo usa en nuestra contra, y no solo en nuestra contra, sino en contra de muchas personas. La información que recolecta la usa en nuestro propio mal, aún para tal vez muchas veces aún sorprendernos de las cosas. Y cuántas veces de pronto nosotros hemos también caído en ese tema. Hace un tiempo recordaba y hablaba con una persona que ha trabajado con el tema del evangelismo y pastores invitados a evangelistas y todo eso. Y un día llegó y se sentó a contarme ciertas prácticas que encontraba de personas que estaban como en ese medio. Decía, mire, Daniel, lo que pasa es que es muy fácil y más hoy en día caer en ciertas cosas que generen impresión en la gente cuando uno habla del Señor. Sí, me dijo así, me dijo, mire, yo conozco personas que hacen esto, investigan en la iglesia donde van a estar el pastor, el liderazgo, ta, ta, ta. Con eso cuando sueltan a veces una supuesta palabra que viene de Dios con cierta información que hace que la gente se asombre y diga, wow, el Señor. Pues no es tanto eso, sino que tienen mucho acceso a mucha información y la usan en beneficio propio. Y lo comparaba un poco con lo que hacen el diablo, que el mismo autor dice, muchas veces no es que el diablo sepa las cosas, sino que está muy pendiente, siguiendo, uno de esos ha estado ahí pendiente, escuchando lo que ha pasado con usted, y pues de sapo y de chismoso fuiste contra otro, y ese otro lo está usando en contra suya, y nosotros lo asumimos como aún muchas veces tal vez no, es que viene del Señor, es el Señor el que está en esto. Y pensaba también cuántas veces nuestro propósito de vida y nuestra emocionalidad nos ha llevado a desviarnos del camino de una forma sutil por el desconocimiento de estas cosas, ¿sí? Y cuántas veces... ¿Ah? ¿Qué pasó? Ah, es que me estás pidiendo a mí. No, pero ¿por qué? No me pues era la lectura que había que hacer. Entonces, digamos que en ese aspecto me pareció como interesante la lectura y también la forma en la que, eh,
digamos, sumado un poco a a la pregunta que hacía Sara y sobre la conciencia que ellos tienen, pero me parecía algo interesante cómo ellos mismos, aún pudiendo echarse en glorias y muchas cosas, deciden aún mismo renunciar a eso porque hay un propósito que es mayor y es que eso no es la adoración ni la admiración sea para ellos, sino sea para Dios. Y lo miraba de pronto hacia mí. ¿Cuántas veces de pronto uno no actúa ni siquiera de esa manera? Quiere uno la gloria para uno, quiere uno todas las cosas, ¿sí? Todo lo bonito también, uno también quiere como eso, la alabanza, la adoración, y se nos olvide tal vez que no podemos perder esa conciencia de que la adoración no es para nosotros, sino es para al Señor. Lógicamente, pues somos de pronto la cara visible en un mundo espiritual que es invisible para muchos, pero eso no quiere decir que nos llevemos o particularmente como esa gloria y esa alabanza. Gracias, Daniel, muy amable. Mercedes, que había levantado la mano, cuéntenos, por favor. Gracias, profe. No tengo la cámara prendida porque tengo pues unas dificultades. Profe, no, que pienso yo también que la lectura en todo caso no es exhaustiva. Tiene algunos puntos que como que deja también ahí al aire realmente. Y bueno, habría de pronto investigar pues en otros libros, en otros temas, no sé, incluso pues la misma Biblia con las citas que ahí mismo se hacen. Pero que respondan de pronto todas las preguntas, pues no. La verdad es que en mi caso respondí muchos de los interrogantes que tenía, pero exhaustiva que yo pueda decir, no, todos los temas acerca de la doctrina de los ángeles, no toca esas 10 hojas, pues considero yo que no. Era eso. Vale, gracias, sí. Claro, en el libro él presenta algo de la doctrina de los ángeles, pero no es con tanta profundidad, pero de todos modos creo que nos da bastante información, nos aclara muchos aspectos que de pronto nosotros teníamos por ahí como que confusos, como que sí, como que no. Pero bueno, de todas maneras es un gran apoyo porque nos abre los ojos hacia una parte. Sin embargo, pues yo creo que necesitamos mirar la otra parte, mirar otro autor, a ver qué tal, a ver cómo presenta el doctor este punto. Entonces, voy a pedirles el favor de que aquí estoy empezando a Erickson. Este es Erickson. Queremos con ese es Erickson, listo, sí. En el capítulo 21, él habla de los agentes especiales de Dios y le llama los ángeles. En este capítulo, él básicamente pues, hace un resumen de lo que va a presentar. No habla mucho, sino este es lo único que va a hablar acerca de los ángeles. No va a hablar más de los ángeles. No se detiene mucho a trabajar en esta parte de los ángeles. Pero quiero que por favor ustedes, como ya todos tienen el libro, ¿cierto? Todos tienen el libro, ¿cierto? ¿O me equivoco? Todos tenemos el libro. Bien, entonces voy a pedir el favor. A ver. Voy a pedir el favor a Jamie. Jamie nos va a hablar de su origen, naturaleza y estatus, que está aquí cerquita. A colocarlo aquí. Es aquí en la página. Jamie va a leer la página. Ya le digo qué página exactamente es por acá. Aquí. Vamos a hacernos acá. Aquí. Su origen, naturaleza y estatus. Note que está aquí en la página 461 en el computador, ¿no? Página 461 aquí en el computador y entonces Jamie nos va a trabajar su origen, naturaleza y estatus, que es este pedacito. Es una hoja, 2 hojas y listo. ¿Vale? Ahora, aquí voy a pedirle el favor a Sara que trabaje su apariencia. Todo lo que es su apariencia. Esta parte, esto, hasta aquí. Pero a mí me parece que Sara podría ampliar un poquito más porque está muy cortico lo que leí. Entonces, Sara va a hacerle entonces acá lo que es la apariencia y va a trabajar capacidades y poderes. ¿Listo, Sara? Listo, profe. Bien. Luego, vamos a hablar aquí de organización. Esta parte de la organización, vamos a dejarle que lo haga
Mercedes va a trabajar organización, ¿sí? Organización, y de paso va a trabajar términos difíciles, que es cortico también, hasta acá. ¿Listo, Mercedes? Ok, profe. Esos dos punticos. Ahora, aquí en actividades vamos a dejar entonces que trabajen en actividades. Esta parte la va a trabajar María José, va a trabajar todo lo que es la parte de la actividad. ¿Listo? ¿Listo? Sí, ¿Está por aquí profe. o se me fue? Sí, Pero, profe. ¿sabe una cosa? Les voy a quitar algo porque es que se me pasan los ángeles malos, no quiero pasar los ángeles malos. Estamos con los buenos. Entonces, quedamos con los buenos. Entonces, voy a pedirle favor, voy a volver un poquitico acá. Y entonces dije que iba a hacerlo. A ver. Vamos a recordar acá cómo fue el asunto. Apariencia, entonces le corresponde a Sara. ¿Listo? Que habíamos dicho. Entonces, sus capacidades y poderes se lo vamos a dejar entonces a Daniel. Daniel va a trabajar capacidades y poderes. Por favor. Entonces, Sara solamente se queda con apariencia. ¿Listo? En organización lo está haciendo Mercedes, y entonces vamos a dejar que los términos difíciles, aquí esta parte de términos difíciles se los vamos a dejar a John Alexander. Todos los que son términos difíciles los dejamos a John Alexander. Y las actividades entonces sí le corresponde a María José. Y de esta manera vamos a trabajar lo que son los ángeles buenos desde el punto de vista de Erickson. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Voy a pedirle el favor de que usted se tome 15 minutos para la lectura. Yo creo que son las 8:25. Hagamos la lectura 20 minutos. 20 minutos de lectura. 20 minutos. En 20 minutos usted va a leer lo que le corresponde. Y después, cada uno nos va a presentar lo que entendió. Lo que quiere compartirnos de su lectura para todos. ¿Listo, amados hermanos? Entonces vamos a tomar 20 minuticos de lectura. Y después de eso, entonces empezamos a compartir aquí todos. Listo, entonces son las 8:26, a las 8:46 terminamos la lectura. Háganle pues, mis hermanitos. Profe. Ay, Henry. Ay, no me acordaba que Henry estaba acá cuando... Ay, yo, es que como tengo acá la cámara aquí... Perdónenme, Henry. Qué pena, es que aquí mi cámara nomás vino más hacia a mis hermanos. Y a Henry no le pregunté por la lectura. Pero tranquilo, hermano, ahorita como qué pena mi hermano Henry, perdóneme. Entonces, hermano Henry, si me hace, lo voy a mandar aquí al principio. Pero acá tenemos espacio también para lectura aquí en la parte primaria, en la parte primaria. Aquí en esta parte. Esta parte muy larga que está la parte de la historia. Hermano, entonces, su merced nos va a hablar aquí de la parte de la terminología. Aquí donde dice Ángeles Buenos, la terminología, la página 460. Arriba en el computador. ¿Listo, Henry? Profe, ¿qué página es? Pues ya voy a mirar. Henry entonces está aquí en terminología. Ya la cogí ahí, sí. Página 460 acá. Que habla Ángeles Buenos y va a estar terminología. Si me habla de la terminología. La 460. Entonces, eso es. Entonces, origen, naturaleza y estatus le corresponde a Jamie. Después, entonces, apariencia le corresponde a Sara. A poderes y capacidad le corresponde a Daniel. Organización le corresponde a Mercedes. Términos difíciles le corresponde a John. Actividad le corresponde a María José, y está aquí en la página 466 aquí arriba, María José. Gracias, profe. De pronto la que le toca leer un poquito más. Tiene como un poquito más de los demás. Bueno, listo, mis hermanos. Entonces ahí tenemos.
Aquí faltó este muchacho John Paul. John Paul. ¿Dónde está?
Bien, mis hermanos, los veo como preocupados. Jamie la veo preocupada. A ver qué pasó ahí. ¿Ya listos? ¿Cómo estamos? ¿Alguno le falta más por la lectura? ¿Está bien así? ¿De tiempo? ¿O no? Bueno, bien. Listo, entonces arrancamos. Henry, usted es el primero porque usted cogió la primera, bueno, le tocó, no la cogió, sino le tocó la parte primera. Entonces, por favor, arranquemos entonces en ese caso. Su merced tiene que la parte de... Ese me dice La 460, terminología. terminología, sí señor, perfecto. Ah, sí, ya, aquí la tengo, listo. Hágale, mi hermanito Henry. Bueno, profe y compañeros, bueno, de la lectura, no sé si me están escuchando ahí. Sí. Perfectamente, mi hermano Henry. Bien, gracias. Bueno, profe, bueno, el análisis que pude hacer ahí de ese texto es que en hebreo el principal término para ángeles es la palabra malak. Creo que es malak que se pronuncia. En el Antiguo Testamento en hebreo. En griego, dice el autor, nos comparte ahí que es angelos. Es el término, bueno, ese está como más, tengo como un poquito más familiarizado ya en griego. Son como los dos términos que la Biblia nos plantea acerca de ángeles. Nos comenta también el autor que en los dos casos traduce finalmente mensajero. Es lo que básicamente traduce el término. También nos dice el autor que cuando el término en singular se utiliza en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a los ángeles, en este caso, de parte del Señor. Pero que en el caso del plural se estaría utilizando el término de mensajero refiriéndose a personas humanas, ¿sí? Es decir, que el término de mensajero se puede también aplicar tanto para los ángeles como para, en este caso, mensajeros o personas, ¿sí? Sino que hace esa distinción que cuando lo utiliza en singular en el Antiguo Testamento se refiere a los ángeles del Señor, y cuando se utiliza en plural se estaría refiriendo a mensajeros. Otra referencia a otras expresiones, en este caso, que tienen que ver con los ángeles, según este autor, son las expresiones hijos de Elohim o hijos de Dios. Y aquí nos da un ejemplo, está en Job 1:6 y 2:1, refiriéndose también a los ángeles, hijos de Elohim o hijos de Dios. Otro ejemplo lo encontramos en Salmos 29:1, con la expresión hijos de Elim, los poderosos. Eso está en Salmos 29:1. Y también hay otra expresión que tiene que ver con los ángeles. También se les llama santos y vigilantes. Y el autor nos da un ejemplo en Salmos 89:5. Digamos que así a grandes rasgos, pues son como las terminologías, palabras que tienen que ver con los ángeles, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pues, profe, fue lo que pude extraer de esa lectura. Vale, gracias, Henry, muy amable. Sí, Muy amable, Henry. Bueno, va entonces Jamie, origen, naturaleza y estatus. Bueno, en la lectura que Edison plantea y cual estuvimos estudiando, al hablar del origen, la naturaleza y el estatus, él presenta que explícitamente en el concepto bíblico de Génesis 1 y 2 de la creación, no se explica de manera explícita la creación de los ángeles. Más sin embargo, la Biblia sí muestra de manera implícita en Salmos 148, versículo 2 y versículo 5, que claramente que los ángeles fueron creados por Dios. Lo voy a leer, el verso 2 dice, el verso 2 dice, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos.
Y el 5 dice, alaben el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados. Él parte desde esta primicia y esta enseñanza bíblica, afirmando, bueno, que los ángeles son creación de Dios. Entonces aquí vemos el origen de los ángeles. También se apropia del versículo de Colosenses capítulo 1:16, algo parafraseado, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto las visibles como invisibles, todo fue creado por él y para él. Todos fueron creados, él expone, Erickson expone como todos fueron creados a la vez directamente, ya que no tienen una forma natural de multiplicación, es decir, los creó, sí, no se pueden multiplicar, sino que fueron creados todos, esto lo plantea Erickson. Ahora la concepción, él postula la concepción de judíos, tanto como cristianos, que siempre se ha creído y se ha enseñado de que los ángeles son seres inmateriales o espirituales, que en algunos casos específicos han aparecido con cuerpos materiales para una labor específica, una obra específica, de acuerdo también a lo que Dios le ha encomendado. Entonces, los ángeles son espíritus. Hebreos pone la cita de Hebreos capítulo 1:14 y el verso 5 y 13. Y también se pueden deducir de algunas consideraciones, como por ejemplo que a los demonios, la Biblia señala ángeles caídos o espíritus caídos o ángeles caídos, que también se postula como espíritus. Entonces esta consideración también puede implicar que los ángeles son seres espirituales. Como también el texto bíblico dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, en Efesios capítulo 6, verso 12. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino también contra principados y potestades. Este aporte también dice él que es manifiesta de algún modo que ellos son espíritus. Otra apreciación que da es que Pablo en Colosenses 1:6 identifica las fuerzas celestiales como invisibles. Por lo tanto, los ángeles son seres espirituales que no tienen cuerpo físico o materiales, y que nuevamente menciono que los cuerpos materiales se dieron una ocasión específica. El profe nos hablaba en una clase anterior acerca de la angelofanía, que es que toman la forma humana o el cuerpo humano para presentar. Los ángeles toman esta presentación. En cuanto a su naturaleza, bueno, en lo que podemos entender que son espirituales, su origen, fueron creados por Dios. Y en cuanto al estatus, es que en muchas ocasiones se pudo tener la concepción de que Cristo era inferior a los ángeles, pero la Biblia es clara cuando manifiesta de que Cristo es mayor que los ángeles. Y aunque Cristo tuvo una subordinación para su ministerio en un tiempo específico al Padre, no manifiesta que los ángeles sean superior a Cristo. Más bien manifiesta la Biblia que los ángeles siempre han obedecido la orden de Dios, es decir, que siempre han estado subordinados al Padre, que Cristo es superior a los ángeles. Ahora, los ángeles en esta subordinación llevan a cabo la voluntad de Dios, en definitiva, y aunque en otros aspectos son superiores en habilidades, en algunas habilidades humanas y cualidades humanas, se tiene claro que son una parte de los seres que son creados por Dios, es decir, son criaturas de Dios. Entonces, esto es lo que pude entender, profe, en cuanto a origen, naturaleza y estatus. Jamie, muchas gracias, muy amable. Hermanos, son las 8:55, vamos a tomar unos 5 minuticos para que ustedes descansen, se estiren los pies y volvemos a las 9 para continuar con los hermanos que les falta comentando su lectura.
¿Listo, mis hermanos? 9 en punto. Hermanitos, ¿será que vino el Señor Jesucristo, lo llevó y me dejó a mí tirado o qué? Uy, no, profe, imagínense. Pero es que los veo que no aparecen, dije, Señor, viene el Señor y dice, ¿qué pasó aquí? Bien. Sara ya está por aquí, sí. Jamie levantó la mano, cuéntenos, Jamie. Sí, profe, algo que se me pasó acerca de la pregunta que la compañera Sara dice que ha sido existencial la que se hizo acerca de lectura. En la primera parte, en cuanto al tema de origen, estatus y naturaleza, aparece también un aporte que Erickson da, aunque dice que es algo forzado, la concepción de que los ángeles no tienen alma, pero es algo como que está en progreso. Quiere decir, Sara, que hay mucho por estudiar. Y bueno, para que lo tengas pendiente y lo puedas leer. Vale. Tengamos en cuenta, en ese aspecto, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un concepto griego de alma. El concepto judío es distinto un poco. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta cuando se habla de este asunto de los ángeles, porque, pues, aunque no hay mucha referencia a los ángeles en base a eso, ¿no? Como su merced acaba de decir, es algo forzadito. Pero recordar que, pues, como son espíritus, igual que el Espíritu de Dios, con cierta personalidad, pero no sé si podemos decir que tengan alma como tal. Estamos en ese asunto. Hablando desde el punto de vista que somos de este occidente y tenemos una intelectualidad griega, por así mencionarlo. Los judíos no ven al ser humano como un ser tripartito de cuerpo, alma y espíritu. Eso es un pensamiento ya más nuestro que este lado. El pensamiento judío es que el ser humano es un ser integral, completo, total, ¿sí? No entra dentro del grupo el monismo, porque el monismo dice que ese es solamente un elemento. Los judíos dicen que no somos tampoco un elemento, pero somos integrales en ese sentido. Entonces ya cuando hablar de si el ángel tiene alma o si es muy complicadito, pero bueno, vamos a ver si de pronto alguien aquí adelante nos soluciona el problema. Vamos, le toca a mi hermanita Sarita la apariencia. Listo, profe. Fue breve porque fueron 2 párrafos nomás, pero sí dicen básicamente varias cosas que hemos mencionado, como de que pues son seres espirituales y como seres espirituales pues no los podemos percibir en el mundo natural. Muchas cosas que pasan en el mundo espiritual sí están pasando y son reales, pero no los podemos ver. Sin embargo, cuando se pueden ver, como ya habíamos visto, adquieren forma humana, ¿cierto? Se presentan en forma humana. Y pues a veces pasa que digamos que Dios cuando permite, sí deja ver que son ángeles, ¿cierto? Porque hay ángeles, por decirlo así, entre comillas, gigantes infiltrados, que no percibimos que son ángeles porque como tienen cuerpo humano, pues no, a veces como que lo pasamos por alto. Pero hay ocasiones específicas, como también lo dijo mi compañera Jamie, ocasiones específicas en las que pues sí se sabe que son ángeles. Por ejemplo, bueno, que se presentan con ropas blancas y con apariencia resplandeciente como un rayo. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó y se apareció un ángel ahí, dice que un hombre con vestiduras blancas, pues ahí como que uno ya asimila que son ángeles. En cuanto a si tienen alas o no, pues la Biblia no dice que tengan alas. Los ángeles, sí hay seres espirituales que tienen alas, como los querubines, los serafines y los seres vivientes, pero los ángeles como tal no se les atribuyen alas. Y pues algo que me llamó la atención cuando estaba mirando los pasajes bíblicos de cuando los ángeles no los podemos ver, me llama la atención en Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11, cuando Eliseo ora para que se le abran los ojos al siervo, dice que él vio un ejército y, bueno, ya lo leo. Dice, mientras iban caminando y conversando, ok,
Teresa, bueno, me confundí de pasaje, pero sí, iba a mencionar el otro que, bueno, primero aparece en Segunda de Reyes 2, cuando Dios se lleva a Eliseo en un caballo de fuego. Ahí aparece, bueno, un carro de fuego, perdón. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Y bueno, y se llevó a Eliseo. Y ya en el Segunda de Reyes, capítulo 6, bueno, eso fue en el 2, en el capítulo 6, versículo 17, ya es cuando Eliseo ora y dice, Dios te ruego que abra los ojos para que vea, y se refiere al siervo. El Señor le abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, pues la pregunta es si esos, es que no quiero decir herejías, solo es una pregunta. Digamos, si esos caballos de fuego se podrían catalogar como ángeles o se podría catalogar, no sé, como seres espirituales que se presentaron ahí, pues sabemos que en la última visión que es acerca de la multitud, del ejército, pues eran hombres montados a caballos, pues pensamos que son ángeles, ¿cierto? Solo es una pregunta. Pues imagínense, Sara, que yo también tengo la misma pregunta todavía. Sí, es muy difícil porque pues aparecen un montón de ángeles allí, un montón perdón, de seres, pero uno no sabe a fin cómo sería, si son ángeles o cómo. No lo especifica. Sí creo que sí habla en el sector de Liceo, que eran hombres a caballo, y en el sector Liceo, sí, en el sector de Liceo eran hombres a caballo, y en el sector cuando Liceo ora para que le abra los ojos a este muchacho, ¿cierto? Dice también que eran como que hombres a caballo. El primero eran hombres de fuego, hombres de fuego. Entonces sí, no muestra exactamente qué, aunque da la impresión de que más adelante cuando vemos un poquito de querubines, los querubines sí tienen, los querubines y los serafines tenían como una especie de fuego, pero no hay como mucha claridad, o sea, es como cosas ya como más personales que otra cosa. Difícil de hablar de los ángeles por eso. Vale, gracias, Sarita, muy amable. Aquí va Daniel, sus capacidades y poderes. Bueno, la lectura hace referencia a que son representados como seres personales, que se puede también interactuar con ellos, tienen inteligencia, tienen voluntad, son criaturas morales, algunos son caracterizados como santos, es la forma en la que lo presenta, pero aunque tienen esa capacidad, digamos, sobrehumana para actuar y para hacer las cosas, también la lectura dice que tienen un límite, o sea, sí tienen poder, pero no son omnipotentes, sí tienen sabiduría e inteligencia, pero no son omniscientes, porque también parte de cuando Jesús dice en la escritura, dicen que eh, basados en que cuando dice que ni el día ni la hora lo saben, sino solo el Padre. Entonces, no lo pueden hacer todo como tal, pero digamos, tienen ciertas capacidades que desarrollan y que son sobrehumanas. Tienen gran conocimiento. También habla que los ángeles obtienen su gran poder, es de Dios específicamente, y siguen dependiendo de su voluntad, ¿sí? Y que es Dios el que les da el permiso para ejercitarlos, ejercitar la labor que ellos desarrollan y hacen. Que eso inclusive ellos tienen, digamos, límites y están restringidos en su actuar como ángeles. Y también la lectura ahí coloca un factor también como lo es el diablo, lo coloca o Satanás, también lo coloca dentro de que Dios es el que le ha establecido límites y pone de ejemplo lo que pasó con Job cuando Job empezó, pues fue afligido
Pero el Señor le dice, bueno, usted puede hacer esto, esto, pero esto no lo puede hacer. Entonces, la lectura lo plantea también desde esa perspectiva. Eh, y pues también cierra la lectura diciendo que como criaturas que son los ángeles están sujetos a todas las limitaciones de las criaturas, al ser también pues como tal creación de Dios. Eso es como lo que resume los dos párrafos. Gracias, Daniel, muy amable. Entonces, sí nos queda claro que los ángeles tienen límites que son un poco más superiores a los seres humanos en cuanto a su fuerza y ciertas cosas, hasta voluntad y todo, pero tienen límites. Bien, gracias. Organización. Mercedes, creo que tiene Mercedes la parte de la organización. Sí, profe. Bueno, en razón a mi comentario sobre la lectura de Gruden, precisamente de Erickson, pues tiene algunos vacíos, ¿cierto? Y es bastante un poquitico más profundo, más consistente. En cuanto precisamente a esto de la organización, hay unas respuestas con las que él se identifica incluso con Gruden. Por ejemplo, la famosa discusión entre la categorización o administración de los ángeles en si son arcángeles, si son ángeles, si son serafines, si son querubines y cuál es el rol de cada uno de ellos. Él dice para ello que, primero, hay una tradición o una cultura popular y hay otra especificación bíblica. En cuanto a la especificación bíblica, vamos a hablar del arcángel y que la única especificación bíblica que se hace con referencia a eso, a esa naturaleza, es la del arcángel Miguel. Que si de pronto el arcángel Gabriel no es, o si existen otros arcángeles, la Biblia no lo dice, que es de tradición popular. En eso se identifica un poco con lo que dice Gruden. Sin embargo, él dice que hay otra tradición que parece bíblica, pero realmente también es una interpretación, como por ejemplo el hecho de la estratificación que hace Pablo, que no es rango, no es estratificación, sino es una interpretación en potestades, en autoridades, el famoso versículo de Efesios. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice Erickson al respecto? Dice que realmente, pues, es unas características, estos principales, las potestades de los tronos, es una estratificación, no es estratificación, sino son unas características que le da Pablo a los seres, a las huestes celestiales. ¿Ok? Esa es una parte. La otra parte habla de que, por ejemplo, ya la diferencia entre querubines y serafines, a eso se refirió un poco Sara, cuando hablaba, pues entonces, ¿qué son? O sea, ¿qué son los querubines? ¿Qué son los serafines? Sin embargo, Erickson hace una especificación una descripción bastante clara que a mí me deja, pues, un poco más entendida entonces en el tema. Y es que él dice, los serafines y los querubines son todos ángeles, pero no todos los ángeles son querubines y serafines. Esa es una premisa que él tiene. ¿Por qué? Porque no se pueden determinar que no son ángeles realmente. O sea, la Biblia no los saca de estas categorías. Pero obviamente todos los ángeles, de acuerdo con todas las descripciones que se dan en el Antiguo y el Nuevo Testamento, no se les puede categorizar como querubines y serafines. Ahí sí hay un poco de lo que ella comentaba. Y es que los serafines solamente hay una expresión en la Biblia. Y es la famosa de Isaías 6, del 2 al 3, cuando se habla de que, bueno, de la visión de Isaías, etc. Y con respecto a los querubines, pues sí se hace más referencia, pero siempre dándole como una naturaleza como de resguardar la santidad de Dios o proteger algo santo, como por ejemplo el arca, como proteger, por ejemplo, el huerto. ¿Ya? Entonces ese es el rol, por ejemplo, de los querubines. Y para terminar,
pues podemos decir, él hace una referencia a Strong, un comentarista también, que dice que no son reales, que no son seres reales, y bueno, y concluyendo, dice, se me olvida el nombre, Erickson, de que no puede definitivamente especularse sobre el tema. O sea, la Biblia no hace mayores referencias y por algo no las hará y por lo tanto no se puede especular. Que hablar de allí en adelante de más de lo que dice la Biblia, que obviamente o es una tradición popular o es una especulación. Eso es. Gracias, profe. Mercedes, muchísimas gracias. Entonces nos queda también en esa parte recordar que es muy fácil especular, pero que no debemos especular. Es fácil especular porque uno quisiera decir muchas cosas acerca de los ángeles, pero es que la Biblia no menciona mucho. Menciona solo unas pocas cosas que el Señor quiere que sepamos y ya pare de contar. Entonces no podemos saber más allá del asunto y el resto se habla un poquito como más de especulación y pues en esta área sí se presenta bastante especulación. Vamos a los términos difíciles y voy a pedirle al hermano John Alexander que por favor nos ayude con esta parte. Bueno, profe, pues lo bueno de este tema es que ya lo habíamos trabajado en clase. Hay dos términos difíciles, uno de ellos es, difíciles es de, digamos, de interpretar. Uno de ellos es cuando nombra Génesis 6:2, cuando dice que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y de ahí salió pues la generación de una raza de gigantes y eso. Entonces, según entendí, según yo lo percibí para Erickson, en Job 1:6, en 2:1 y 38:7, sí está hablando, sí está refiriéndose el texto a ángeles, cuando habla de los hijos de Dios, cuando aparece por ahí Satanás. Y que los que argumentan que si eran ángeles los hijos de Dios, que pues se basaban en los textos de Job. Eso ya lo vimos en una clase pasada. También aparece la segunda teoría de que se refería a los hijos de Dios, en realidad no eran ángeles, sino a los hijos de Set, que se unieron con los hijos de, pues digamos, pecadores y paganos de los hijos de Caín, y que de ahí salió la mala generación, la generación que finalmente desagradó a Dios. Pero la posición de Erickson en realidad, ya para como culminar ese tema del término hijos de Dios, es que no hay evidencia. Y como no hay evidencia, no está mal para nosotros seguir y estar y permanecer escépticos ante el tema antes de llegar a dar declaraciones de que realmente son ángeles o de que no son ángeles, son los hijos de Set. Entonces, como no hay evidencia, no queda definido, y si no, pues este capítulo o este tema se llama términos difíciles, precisamente por eso. Y el segundo término difícil es el ángel del Señor, que aparece varias veces en la palabra, generalmente, o la mayoría de esas veces en Génesis, donde el término ángel del Señor, el dilema con el término ángel del Señor es que el mismo ángel se identifica como Dios y habla como de parte de Dios. Le pasó, por ejemplo, a Jacob cuando tuvo un sueño y vino un ángel y le habló, y el ángel le dijo: yo soy el Dios de Betel, yo soy tu Dios. Entonces el mismo ángel no está diciendo yo vengo de parte de Dios, sino que el ángel está diciendo yo soy tu Dios, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Betel. Entonces se está identificando cuando habla el ángel con el mismo Dios. Y ese mismo ángel del Señor en otros pasajes aparece como que aparte de Dios, aparecen en expresiones donde dice, o sea, se diferencian de Dios. Aquí tenemos, abundan los textos, Génesis 16, Éxodo 23, donde el ángel simplemente habla de parte de Dios, no como Dios mismo, pero se usa la expresión el ángel del Señor. Esta ángel del Señor, o sea, es como la frase unida que dice ángel del Señor, porque si no sería pues cualquier otro mensajero, cualquier otro ángel. Pero este ángel del Señor ahora está hablando como de parte de Dios, no como Dios mismo. Entonces ahí surge la inquietud, ahí surge el problema, sí, ¿qué pudiera ser? Entonces para Erickson existen tres posibilidades.
que sea, número uno, que sea, digamos, el ángel del Señor sea Dios mismo manifestándose temporalmente al ser humano y tomando forma de forma humana temporal, y que sea ese el ángel del Señor. Número dos, cuando digo Dios mismo me referiría entonces pues prácticamente al Padre, porque la segunda teoría o la segunda opción sería que sea como una especie de teofanía donde el que se está presentando ahí es Jesucristo mismo, la segunda persona de la Trinidad, antes de haberse encarnado en María, en el vientre de María. Entonces sean apariciones de Jesucristo mismo. Y la tercera, no, mentiras, me equivoqué. La primera opción es que sea un ángel, simplemente un ángel y ya. Dice, simplemente el texto diga ángel del Señor. La segunda opción es que sea el Padre o Dios mismo manifestándose. Y la tercera es que sea Jesucristo. Pero ahí también dice, pues que no, o sea, Erickson no toma una posición clara y concisa, decir, yo me voy por esta o me voy por esta, sino que deja como abierta la puerta porque simplemente no se puede decidir. No hay evidencia para tomar decisiones. Eso me pareció como cuando John Alexander explicó que se reunía con el amigo y sacaban chispas y no pasó nada. No llegaron a ningún punto. Pero queda de todos modos claro, los testigos de Jehová, he escuchado a algunos de ellos y he leído algo de su punto de vista con respecto al ángel de Jehová, y ellos lo presentan que es el mismo arcángel Miguel y que es el mismo Jesucristo, en algún momento lo presentan así. Pero la cosa también queda ahí, no hay claridad. Cuando dice el ángel de Jehová, pues uno queda como sin saber quién es ese ángel de Jehová, y es difícil poder definir. Entonces, quedamos en las mismas. Pero, de todos modos, pues valió la pena estudiar el texto. Vamos entonces con actividades. María José, tenga la bondad. Bien, en esta parte, cuando Erickson se refiere a actividades, es como las labores, tareas o, digamos, propósito por el cual los ángeles fueron creados por Dios. Primero habla de que los ángeles continuamente alaban y glorifican a Dios. Esto se realizaba delante de Dios, o sea, ellos en reverencia delante de Él. Pero también podemos ver en la tierra que sucedió esto de que ellos alababan y glorificaban a Dios. Por ejemplo, en el nacimiento de Jesús, cuenta Erickson de que ellos cantaban gloria a Dios en las alturas. Esto lo dice en la Biblia. También podemos ver que los ángeles revelan y comunican el mensaje de Dios a los humanos. Él menciona varios versículos, pero dice que en el tiempo del Antiguo Testamento ellos actuaron como mediadores de la ley. O sea, según lo que yo entendí, como mediadores de la ley, era como haciendo justicia donde se tenía que hacer justicia o donde se tenía que hacer algo de parte, es que no sé cómo decirlo. Cuando Dios los mandaba un plan, como una misión, ellos allí siendo mediadores de la ley. También dice que otra de las actividades de ellos era que los ángeles ministran a los creyentes. Obviamente, como leíamos en la lectura que tenemos para hoy, pero también en este texto lo menciona, que ellos nos protegen por mandato de Dios claramente y también nos acompañan. De hecho, su principal ministerio, esto es lo que más me gustó de esta parte de la lectura, dice que su principal ministerio son las necesidades espirituales del creyente. Es decir, que a los ángeles como labor tienen, obviamente por parte de Dios a nosotros, servirnos o ayudarnos en nuestras necesidades espirituales. Por eso también nos protegen y están ahí para nosotros. Los ángeles también llevan a cabo los juicios, como hablaba más anteriormente, los juicios sobre los enemigos de Dios. Y la lectura mencionaba acerca de, por ejemplo, el mar muerto, cuando Moisés abrió el mar muerto, fueron destruidos los egipcios y el pueblo del Señor, pues obviamente fue librado. Todo este tipo de cosas, los ángeles en ocasiones Dios les manda hacer este tipo de justicias. También podemos ver como una de las actividades de los ángeles
que hacen parte de la segunda venida del Señor, y creo que esto todos lo sabemos, que ellos son parte del ejército del Señor. Cuando Él vuelva por segunda vez por su iglesia a la tierra, claramente vendrá. Ellos serán acompañando al Señor en su segunda venida. También menciona una pregunta bastante interesante esta lectura, y es si los creyentes, y esto es muy curioso porque, bueno, a decir la pregunta y luego cuento esto. ¿Los creyentes tenemos un ángel designado para acompañarnos toda la vida? Y hay algo curioso, y es que toda la vida yo ya tenía esa pregunta porque mi abuelita, mi abuelita era creyente. Antes, gracias a ella, fue que mi mamá y mi papá llegaron al Señor, al Evangelio. Pero hubo un problema con esa iglesia que hay en Bogotá de Creciendo en Gracia. En ese tiempo el Señor, que se hacía llamar Jesús, estaba vivo. Y mi abuelita se dejó confundir los cables y terminó yendo a esta iglesia, por lo cual dejó de ser evangélica. Y me acuerdo mucho, yo me quedaba en la casa de ella, ya no mucho, pero antes me quedaba en la casa de ella, y ella me decía, es que a mí mi ángel me guarda al entrar y al salir. Y yo pensaba como, Dios, abuelita. Y luego salíamos y todo, y ella me decía, no, es que yo sé que él me está guardando la casa. O no, tranquila, que eso, mi ángel va conmigo. Y yo tenía esa duda, yo decía, pero no entiendo, como que un ángel se está refiriendo a Dios, ¿a qué se está refiriendo? Y la lectura dice algo, como dice Mercedes, también deja como muchos huecos y demás, pero dice que en la Biblia se menciona que no es solo un ángel, sino que son varios de ellos, que están para protegernos y a nuestro cuidado. Pero termina la lectura diciendo que debemos concluir de que gracias a que no hay la suficiente evidencia de pruebas bíblicas en si nosotros tenemos o no tenemos un ángel que aguarda por nosotros, simplemente podemos decir de que los ángeles han sido designados también para proteger a los seres humanos, o sea, los hijos de Dios en la tierra. No si tenemos un ángel específico. Personalmente yo pues no creo que sea así. Sería, bueno, no creo que sea así, pero pues todos tienen sus creencias. De hecho, yo no sé qué decirle a mi abuelita cuando me dice ese tipo de cosas porque ella tiene convicción. Ella dice, sí, todos creemos en Dios, Dios nos creó a todos, pero es que mi ángel es el que me guarda y él ora a sus ángeles y yo no sé qué. Pero yo personalmente sí creo en lo que dice Erickson, que no es solamente un ángel como lo dice en la Biblia, sino que Dios manda su ejército para que nos proteja como su pueblo. Y ya, profe, básicamente es eso. Muchas gracias. Entonces ya tenemos algunos hermanos que son buenos rezanderos para el ángel de mi guarda. El ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, me enseñó mi abuela. Muy difícil definitivamente mencionar este punto, si hay un ángel o no. De todos modos, pues el ángel de Jehová acampa alrededor de los que tienen y le defiende, ¿cierto? Y habla el ángel de Jehová, no dice los ángeles de Jehová, sino el ángel de Jehová. También dice que mandará a sus ángeles para que no tropiecen, para que tu pie no tropiece en piedra. O sea que es muy complicado mencionar si tenemos un ángel o no. Lo único que sé, si ustedes se fijan en la Biblia, no hay ninguna persona que haya tenido una relación directa con su propio ángel, que hayan conversado y que le hayan dicho, venga, es que usted es mi ángel, que es acá, no me vaya de acá. Venga, que usted es mi ángel, usted me tiene que hacer caso en todo lo que yo le diga. En ningún lado encontramos eso en el texto bíblico realmente. Los ángeles le hacen caso directamente a Dios. Y cuando, creo que el texto también menciona cuando Dios envía a los ángeles a sacar a Pedro de la cárcel, a Pablo y todas esas cosas, cuando los ángeles hacen esa labor. Hacen la labor porque Dios los envía, porque Dios quiere que haga esa labor. Punto. No es porque el hombre lo pidió, porque el hombre le exigió al ángel, ¿cierto? Sin saber cómo se llama el ángel que tenemos. Ahorita me han sacado un montón de nombres de ángeles, que el ángel Uriel, que el ángel Rafael, que nada, un montón de nombres, hermano. Lo único que sé es que llegamos al punto de decir que solamente Dios sabe cómo es que se maneja el tema de los ángeles. Pero es una bendición estudiar sobre ellos, sobre lo que nos dicen los textos. Ahí vamos. Con esto, hermanos, ya tenemos la idea de lo que dice Wayne Grudem y la idea de lo que dice Erickson. Ya tenemos dos libros que nos ayudan un poco a aclarar un poco el punto de los ángeles. Supuestamente nos ayudan a aclarar, pero usted se fija que vamos en las mismas. Que el Señor nos ayude para que a ver si en los próximos que miramos y leemos por ahí nos puedan ayudar. ¿Sí? Esa es la respuesta para el examen cuando preguntes sobre los ángeles. Y es que en las mismas quedamos. Mis hermanos, muchas bendiciones. Nos vemos mañana. El Señor les bendiga y les guarde grandemente. Quedamos Gracias, todos profe. con las mismas
Bueno, mismas dudas. Seguimos igual. Gracias, Bendiciones, profe. mis hermanos. Todos somos simples mortales. Mañana entonces, por favor, Sarita, le dice a tu papá, porque ya salió, le dice que mañana entonces nos dé el testimonio a primera hora cuando arranquemos. Él arranca con el testimonio, ¿listo? Se fue tan rápido que lo dejó el ángel. Bueno, entonces muchas bendiciones, que descansen, que pasen buena noche. Gracias, profe. Listo, profe, gracias.